La firma del Tratado de Basilea el 22 de julio de 1795 puso fin al Convenio de Aranjuez, ya que el gobierno de España le otorgaba a Francia su colonia de Santo Domingo en la parte este de la isla. El debilitamiento económico y político de España por las frecuentes guerras, la ausencia de un ejército y la falta de control en la zona noroeste determinaron la suerte de la Española. Ya España más bien veía a la isla española como a la parte este, ¿no?, como una carga. Ya teníamos a Bolivia, ya teníamos al Perú, ya teníamos una serie de países descubiertos que producían mucho oro, mucha riqueza. Entonces ya la isla de Santo Domingo fue poco a poco, ¿no?, resultando una carga para España. Con el Tratado de Basilea, la isla completa pasaba a ser posesión colonial de Francia y estaba dividida en Santo Domingo español, que ocupaba las 2/3 partes del territorio, y Saint-Domingue, o Santo Domingo francés, que ocupaba el otro tercio. Cuando Haití surge como nación, surge en un espacio de 21.087 kilómetros. Eso fue en el año 1804. Pero ¿cuántos kilómetros hoy posee Haití? Haití posee hoy 27.750 kilómetros. En los tiempos que se produjo la independencia de Haití en la parte española de la isla, algunos grupos de esclavos, estimulados por los sucesos del país vecino, se sublevaron en busca de lograr su libertad, pero fueron brutalmente reprimidos. Cuando Toussaint Louverture tomó el poder en la parte oeste de la isla, aplicó los acuerdos que el gobierno francés aún no había cumplido. En enero de 1801, penetró en Santo Domingo, liquidó la resistencia y puso el gobierno bajo su control. Louverture abolió la esclavitud en Santo Domingo, redujo impuestos a la clase dominante y le obligó a dedicar sus tierras al cultivo de azúcar, café y algodón para exportación. Yo creo que fueron medidas revolucionarias, transformadoras, porque Toussaint en ese momento enarbolaba los principios de los derechos humanos de la Revolución Francesa. Y el hecho mismo de haber por primera vez abolido la esclavitud aquí en la colonia de Santo Domingo me merece señalarlo como una medida transformadora. Otras medidas de Toussaint Louverture fueron quitarle las propiedades a la iglesia, restringir la actividad ganadera, expropiar las pequeñas propiedades y perseguir la vagancia. El idioma francés fue impuesto en todos los documentos oficiales. Esa medida de Toussaint no iban a cuajar, porque ya nosotros éramos una colonia hispánica con todos unos rasgos culturales, por eso yo le hablo con un problema antropológico. La imposición de una cultura afro-francesa en estos territorios ya para 1801 no era posible. Y en esa misma medida primaba el interés en los haitianos en la unificación de la isla. El jefe del Cibao, el francés Louis Ferrand, previó un posible ataque del gobierno haitiano y se trasladó a la ciudad de Santo Domingo para preparar la defensa. En busca de lograr apoyo, Ferrand tomó medidas, entre ellas que los actos oficiales también pudieran redactarse en español. Ferrand incentivó la producción de madera que se desarrolló en la zona sur del país, sobre todo como producto de exportación. Para facilitar el uso de mano de obra, autorizó la captura de haitianos y su incorporación al trabajo como esclavos y facilitó el comercio con países que no estaban en guerra con Francia. Pese a todas estas medidas, algunos pobladores de la ciudad de Santiago establecieron relaciones con Haití, sobre todo para reactivar el comercio de tabaco y ganado. Hasta 1808, todas las medidas de Ferrand favorecieron los sectores dominantes de la República Dominicana. A partir de 1807 comienza, es más, en el 4 comienzan a prohibirle la venta del ganado de ese sector que ella alimentó hacia Haití. Inmediatamente cierra la frontera, esos sectores entonces se le volvieron en contra, como fue el sector atero y también fue la pequeña burguesía sureña, productores de madera. En febrero de 1805, Dessalines invadió con 20.000 hombres la parte este de la isla, tratando de sacar de ella a los franceses e incorporarla al Estado haitiano. Las tropas de Dessalines habían sitiado a los franceses en la ciudad amurallada de Santo Domingo, quienes fueron asistidos por una escuadra francesa procedente de Martinica, que estaba realizando ejercicios en el área del Caribe.
El convoy francés pasó por Santo Domingo, dejando provisiones y soldados en la ciudad, luego siguió rumbo al oeste. ¿Qué ocurre? Que la gente de Dessalines interpretan, y el mismo Jean-Jacques Dessalines, interpretan que esas tropas van para Haití, acaba con Haití. No era así, no. Él levanta el cerco y arranca para Puerto Príncipe. Pero le da orden a los generales que a su paso no dejen ni los gatos vivos, que acaben con todo. Entonces ahí se da el fenómeno, no en Moca, se da el fenómeno en todos esos pueblos que arrasó, por donde pasó el ejército. Y lo último que hacían era que a las mujeres y los muchachitos, eso lo ponían en la retaguardia, vigilado también, a pie, desde la capital de la República, de la ciudad amurallada a Puerto Príncipe, a pie. Y el que no daba indicio de agotamiento, lo mataban. Esa fue la situación del degüello de Moca. La acción violenta fue ordenada por Dessalines. Suponía que los habitantes de la parte este estaban dando apoyo a los franceses, pero no era así, porque en Santo Domingo había un gran rechazo a la ocupación francesa, sobre todo entre los libertos y los esclavos y los ateros, quienes temían perder su poder económico. Por eso, cuando España decidió recuperar su dominio sobre esa parte de la isla, logra el apoyo de diversos sectores. España viene a un proceso de recuperación de su colonia. Y ahí entonces es cuando España alimenta a través de Puerto Rico, con el gobernador Toribio Montes, alimenta a Juan Sánchez Ramírez, a Ciriaco Ramírez y a Cristóbal Joubert Franco con fusiles, con pólvora y 400 hombres que le envió para enfrentar el ejército francés. Pero además es que España era víctima de Francia. Napoleón había ocupado a España con José Bonaparte, su hermano. Los agentes españoles eran comandados por el hacendado español de Azua, Ciriaco Ramírez, y en el este se levantó en armas Juan Sánchez Ramírez, cortador de madera, que contó con el apoyo de varios ateros y de muchas personas que habían emigrado con él a Puerto Rico, y logró crear una tropa de más de 1000 hombres. Ferrán fue al encuentro de Sánchez Ramírez, quien lo derrotó en una sabana cercana a El Ceibo, llamada Palo Hincado. Para no quedar prisionero, Ferrán se suicidó. Las tropas dirigidas por Ciriaco y Juan Sánchez Ramírez avanzaron hacia Santo Domingo. Sánchez Ramírez asumió el mando de las tropas nacionales. Además tenía el apoyo de gente que provenían de Puerto Rico y de tropas inglesas que venían de Jamaica. Los franceses fueron derrotados y se rindieron el 15 de julio de 1809, y Sánchez Ramírez fue nombrado gobernador interino. Aunque la salida de los franceses significó el retorno del dominio español, en los hechos Sánchez Ramírez impuso un gobierno con cierta autonomía que expresaba la preeminencia de los ateros. La situación del país era muy precaria. No le llegaba el dinero del situado, los ingresos del gobierno eran insuficientes, la frontera estaba cerrada y el comercio con Haití era casi nulo. La cantidad de esclavos se redujo a la mitad de lo que fue 15 años atrás y casi todos los terratenientes abandonaron la ganadería para dedicarse al corte de madera. En las haciendas de la ciudad de Santo Domingo se dejó de producir azúcar y se volvió a la elaboración de melazas y alcohol para el mercado nacional. El otro factor es que España no prestó atención a esta colonia porque invirtió los recursos en la guerra hispanoamericana bolivariana. Y el otro elemento es que la guerra de Palo Hincado produjo grandes golpes a la economía colonial o a la economía que ya venía sufriendo con la revolución incluso haitiana. El problema era que las fronteras estaban cerradas y nosotros no encontramos a quién venderle ganado. Para los años 1820-1821, un sector de los grupos dirigentes del país se planteó la búsqueda de la independencia, pues, además de oponerse al gobierno colonial, se percataba de que España perdía terreno en América ante el avance de la independencia en Suramérica. El grupo independentista se aglutinó alrededor de la figura de José Núñez de Cáceres, el intelectual más influyente de la época, quien además era esclavista y tenía un alto cargo en el gobierno. La Constitución de Cádiz, España, que regía en el país, discriminaba a la mayoría de la población, que era la mulata y a la cual se le consideraba libre, pero sin los derechos políticos que solo tenían los blancos. A su vez, en Haití pasó a dominar Jean-Pierre Boyer,
tras el suicidio de Christophe en 1820. Boyer, quien gobernaba en el sur, unificó a Haití bajo su dominio y era partidario de integrar a Santo Domingo al Estado haitiano. El 1 de diciembre de 1821, Núñez de Cáceres proclamó la fundación del Estado Independiente de Haití Español. En la madrugada de ese día fue sustituida la bandera española por la bandera de la Gran Colombia, el Estado creado por Bolívar en Sudamérica y que incluía a Colombia, Venezuela y otras naciones. Las condiciones no estaban dadas. Primero porque José Núñez de Cáceres, en el acta de independencia, en la proclamación, no incluye la libertad de los esclavos, ni el derecho de los mulatos, porque él era ateo también. Entonces, las condiciones materiales en esta colonia no estaban dadas para nosotros pasar a la Gran Colombia. Porque si usted tiene un ideal de independencia y usted entonces hace una proclama y no toma en cuenta lo de abajo, usted no está hablando de ningún tipo de independencia. El gobierno haitiano aprovechó la debilidad del gobierno de Núñez de Cáceres y declaró que era necesario el fin de la esclavitud. En el oeste del país aparecieron publicaciones firmadas por gente influyente en respaldo a una intervención de Haití. En Santiago, un grupo asaltó la fortaleza y rechazó al gobierno de Núñez de Cáceres por haber mantenido la esclavitud. La debilidad de Núñez de Cáceres y las rivalidades entre los propietarios de la capital y los del interior del país favorecieron las acciones que Boyer fraguaba. Núñez de Cáceres le envió una correspondencia a Boyer en la que le pedía reanudar los vínculos comerciales, pero Boyer le contestó que su plan era ocupar Santo Domingo atendiendo al llamado de la población. Núñez de Cáceres buscó el apoyo de Simón Bolívar, pero cuando éste lo supo ya era tarde, pues el 9 de febrero de 1822 Boyer entró con sus tropas a la ciudad de Santo Domingo. Boyer fue bien recibido y no ejerció violencia. Núñez de Cáceres abandonó el país en 1823 y nunca regresó. De lo que pasó en adelante con la ocupación haitiana, la contaremos en una próxima historia.